Bien, entonces el trabajo autónomo número 1 le habla de lo siguiente. Usted ya sabe que tiene que llenar acá dos nombres, dos apellidos, en esta parte, acá la fecha, el curso, el paralelo, la figura profesional, el valor de la semana es la creatividad, el nivel en el que se encuentra es bachillerato y la temática o actividad a realizar es la siguiente: actividades previas, problematización, detectando el problema. Pues entonces aquí el trabajo es que usted debe de ingresar a este link, observar detenidamente al link y de ello, de lo que se ha observado, usted va a detectar el problema central. Va a detectar el problema central. Este lo va a detectar. ¿Qué se da en el diálogo que hay entre los actores del video? Se detecta un problema. Al problema lo escribe en esta parte. Aquí lo va a escribir. Pues bien, vamos viendo. Hagamos la práctica, ¿no? Hagamos la práctica. Hola Luis, ¿qué te dijo la maestra? Me preguntó si quería ser el representante del grupo esta semana y la otra, vale. ¿En serio te preguntó si querías? Sí, Melissa, y le dije que sí. Creí que nunca me iba a tocar. Cuando Nacho fue representante, le dijo a la maestra que él no quería. Es que no le preguntó, solo le dijo que le tocaba y ya. Oye, Valentina, ¿no ibas a ir a ver a la directora? Sí, pero mejor voy a la hora de la salida. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Por qué estás triste? Yo también quiero contarles, pero Luis no me deja hablar. Es que estoy muy emocionado de que al fin me va a tocar. Pues sí, Luis, pero debes escuchar a los demás. Y tú tienes que decírselo, Nacho. Perdón, Nacho, fue sin querer. Oigan, eso me suena a lo que dijo la maestra sobre la libertad de expresión. ¿De la libertad de expresión? Sí, cuando nos dijo que no debemos quedarnos callados ni tener miedo de decir algo. ¡Ah, sí es cierto! Por eso tienes que decir algo cuando alguien no te deje hablar. Porque si no, no sabemos cómo te sientes, si te hacemos enojar o te hacemos sentir mal. Y también puedes expresarte para que sepamos si estás feliz, triste o emocionado. Y no solo con palabras, puedes cantar, dibujar o hasta bailar. La maestra dijo que expresándonos hacemos grandes cambios. Por eso nos pone como representante del grupo cada 2 semanas. Para hablar en nombre de nuestros compañeros y resolver los problemas que tenemos como grupo. ¿Entonces puedo opinar de lo que yo quiera? Sí, de todo lo que tú quieras y con quien tú quieras. Con tu familia, tus amigos, profesores, don Paco el de la tiendita, con todo el mundo. ¿También de lo que veo en la tele? Sí. ¿Y de lo que oigo en el radio? Sí. ¿Y de lo que ves en internet y lees en el periódico también. ¡Órale! ¡Eso no lo sabía! Y es bueno saberlo, porque también puedes pedir que te expliquen algo que no entiendas o algo que quieras conocer. No olvides que los demás también tienen algo que decir. Así que debemos respetar sus opiniones, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Y recuerda que tú también puedes participar y hablar cuando veas que algo está mal. No te quedes callado. Ahora que sé todo esto, hasta voy a hablar más que Luis. Claro, también dejándolos hablar a ustedes. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o económica. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás. Bien, luego de haber observado el video, es importante entonces que elijamos el problema central. ¿Qué problema central se evidencia en el video recomendado? Es decir, en el que acabamos de observar, ¿no es cierto? Se pudo observar, en primer lugar, se pudo observar
a 4 niños, ¿no? 4 niños que conversaban. Como uno de ellos estaba tan emocionado que no dejaba hablar a otro. ¿No? Entonces, esa situación trajo una inconformidad al interior del grupo. Uno de ellos sintió que se le estaba vulnerando el derecho a expresarse, ¿no? Entonces allí ya tenemos un problema. ¿Sí? El problema es que se vulnera el derecho a la libertad de expresión. ¿Sí? Este sería el problema central. Se vulnera el derecho a la libertad de expresión. Bien, entonces veamos. El siguiente punto nos dice, ¿qué consecuencias o efectos trae el problema detectado? ¿Qué sucede si no nos dejan expresarnos libremente? Un compañero de ustedes decía, se va a sentir mal, pero ese término o esos términos, se va a sentir mal, ¿qué contrae? ¿Cuál es la verdadera consecuencia? ¿No? El momento que no te dejan expresar tus ideas. Si ustedes me responden, una consecuencia es que las personas se sientan frustradas. Las personas se sientan frustradas. ¿Sí? ¿No es cierto? En efecto, ¿sí? Las personas, cuando tú no les dejas expresarse lo que ellas piensan, lo que ellos opinan, en realidad en un momento determinado van a pensar que su pensamiento no sirve, no vale, ¿no es verdad? Entonces esa podría ser una consecuencia. Otra consecuencia, ¿cuál podría ser? Imagínense, no les dejan expresar sus derechos, no les dejan expresar sus ideas, su pensamiento. ¿No? Puede crear desinterés en crear nuevas cosas, ¿cierto? Desinterés en crear nuevas cosas. Entonces, ¿de dónde han salido estas ideas? Del problema principal. ¿De dónde han salido estas consecuencias? Del problema principal. No le pierda la atención a aquello. Y finalmente, ¿qué podemos proponer para que nos dejen expresar libremente? Por ejemplo, hay muchas propuestas. Radios comunitarias, ¿no? En donde las personas puedan expresar libremente su pensamiento, ¿no es cierto? Las radios comunitarias, y de hecho que hay radios comunitarias. Sí, hacer dentro del colegio, ¿qué se podrían hacer? Periódicos estudiantiles. O pongámosle concursos de periódicos murales, ¿sí? En donde los estudiantes pueden también ubicar ahí sus opiniones. ¿Qué también se podría hacer? Revistas estudiantiles, ¿no es verdad? Entonces, hay un sinnúmero de actividades que se podrían hacer. Bien, con eso estaría concluyendo ya la actividad
de trabajo autónomo número 1, con esta parte. Esas son las propuestas que nosotros tenemos. Pero bueno, veamos lo que nos manda a hacer el Ministerio de Educación. Y eso está en la ficha de trabajo autónomo número 0.01. Leamos. En esta ficha tenemos el objetivo de aprendizaje. Nos dice, los estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de historiadores, investigadores, científicos y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teorías y a la sociedad en general con el uso de un lenguaje apropiado. Entonces, en el trabajo autónomo número 0.1, usted va a hacer lo propio que en la ficha de trabajo autónomo anterior, y allí va a llenar 2 nombres, 2 apellidos, igual la fecha, el curso, el paralelo, la figura profesional a la que pertenece. No se me olvide el valor de la semana, que es la creatividad, el nivel bachillerato, y pasamos al encuadre. El encuadre de la ficha pedagógica. Entonces, para hacer el encuadre de la ficha pedagógica, el encuadre de trabajo de la ficha pedagógica, vamos a identificar el objetivo. Los estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de historiadores, investigadores, científicos y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad en general con el uso del lenguaje apropiado. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ese es el objetivo de aprendizaje. Usted debe de tener en cuenta aquí algunos elementos. Primero, ¿sí?, que el mundo está en constante cambio. ¿Sí? El mundo está en constante cambio. Y hay que entender el concepto de dialéctica. ¿Qué significa la dialéctica? La dialéctica le dice todo cambia, todo se transforma, todo varía, nada es estático. ¿Sí? Lo que hoy es, mañana no es. ¿No es cierto? Entonces hay que entender aquello. La evolución del mundo de manera constante, siempre va a estar cambiando. Sí, siempre va a estar cambiando. Es decir, constante cambio. Bien. Luego le dice aquí otro elemento que hay que rescatar. Dice, en función de los aportes de historiadores, investigadores, científicos y otros personajes. En efecto, imagínense cómo elementos del pasado, hechos del pasado, hoy en la actualidad se los verifica de acuerdo a elementos tecnológicos, se los va verificando. Herramientas tecnológicas nos ayudan a tener una mejor visión del pasado. Entonces podemos explicar cómo se dieron los acontecimientos en el pasado para entender el presente y así poder proyectarnos al futuro. Ese es el papel de los historiadores, de acuerdo a sus investigaciones. Hay investigadores, ¿no es cierto?, que publican todos sus hallazgos, por ejemplo, arqueólogos, ¿no es cierto?, científicos, como lo dice más adelante, ¿no?, quienes a diario están haciendo nuevos descubrimientos y ellos comunican día a día lo que van descubriendo, día a día lo van comunicando. ¿A través de qué? A través de algunos medios, específicamente a través de revistas científicas, ¿no?, y así otros personajes. Entonces, ¿cómo se construye la evolución del mundo? La evolución del mundo se construye específicamente en base a estos descubrimientos, en base a estos hallazgos, y se va haciendo cada vez más rica la ciencia, ¿no es cierto?, y el aporte cultural a la humanidad. Entonces, mucha atención a esta parte. Y luego le dice que han comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad en general, ¿no?, con el uso de un lenguaje apropiado, es decir, un lenguaje que tiene que ver, un lenguaje propio de las ciencias,
pero también un lenguaje que sea entendido para el común de la sociedad, ¿no es verdad? Bien, entonces, en ese sentido, jóvenes, nosotros vamos a incursionar en una tarea que la vamos a ver más adelante. Criterios de satisfacción. Entonces, ¿cómo podemos saber que nuestro trabajo ha concluido y está realizado? Siempre y cuando cumplas con lo siguiente. Elabores una revista que comunique los aportes de personajes que han cambiado el desarrollo mundial. Comuniques tus opiniones con el uso de un lenguaje apropiado. Bien. Luego dice, mecanismos de evaluación. Usted ya conoce los mecanismos de evaluación y es el portafolio. Todas las actividades que usted vaya realizando, todas las actividades las va a ir archivando en su portafolio y luego, terminado el parcial, vamos a revisar ese portafolio y será evaluado. Entonces, ¿qué nos propone el Ministerio de Educación? ¿Qué nos propone el Ministerio para que nuestras ideas sean escuchadas? Después de haber leído algunos documentos, entonces nos propone que hagamos una revista al Ministerio de Educación. ¿Sí? Y de esa manera nosotros allí en esa revista podemos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos, ¿no es verdad? Ahí vamos a ejercer nuestra libertad de expresión, pero también tenemos que ser muy creativos, como lo dice el valor de la semana. Aquí usted va a poner todo su ingenio para que este trabajo salga bien hecho. Bien.